niños y niñas, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva clase de lenguaje. En la clase de hoy vamos a ver el siguiente objetivo. Extraer información explícita e implícita en textos narrativos. Objetivo de aprendizaje número 4. Antes que continuemos con nuestra clase, es importante que tengas a mano tu estuche, cuaderno, texto ministerial y buscar un lugar donde te puedas concentrar para realizar las lecturas y el desarrollo de tus actividades. ¿Bien? ¿Estamos preparados? Comencemos entonces. Bien, el objetivo de la clase decía extraer información explícita e implícita en textos narrativos. Para eso tenemos que recordar qué es lo que es la información explícita. La información explícita es la que el autor comunica de forma clara y directa. Generalmente responde a las preguntas ¿qué?, ¿quién?, ¿cómo?, ¿cuándo?, ¿cuántos? ¿Cómo podemos extraer información explícita? Solo debemos releer el texto y encontrarla. ¿Bien? Ahora recordamos qué es la información implícita. La información implícita, en cambio, no está dicha de manera directa. ¿Cómo podemos encontrar información implícita? Para descubrirla, debemos ser lectores activos, buscar pistas en el contexto y usar nuestros conocimientos previos y experiencia. Bien, ahora que recordamos qué es la información explícita, implícita, vamos a recordar también qué necesitamos para ser unos buenos lectores. A ver, recordar pasos de la lectura. Mirar o observar más leer igual comprender. No necesariamente. Ya debemos tener algunas competencias y algunas estrategias lectoras para conseguir, ¿cierto?, este punto. Recuerda siempre que leer no es comprender. ¿Qué quiero decir con eso? Que yo puedo leer fluidamente, puedo leer muy rápido, pero quizás lo más probable es que no comprenda lo que me están preguntando. ¿Qué es entonces la competencia lectora? Un lector competente no espera que le hagan preguntas. Él se va interrogando mientras lee. Porque reconoce el tipo de texto, aborda el lenguaje, sabe la finalidad del texto y su destinatario, consigue comprender, logra reflexionar con lo leído. ¿Bien? Entonces, estas son algunas estrategias que podemos encontrar dentro de nuestra competencia lectora. La primera, ¿no es cierto?, es saber cómo puedo extraer información, ¿ya?, de manera explícita e implícita. Estrategias de reconocer las palabras claves, ¿ya?, que me permiten a mí recordar lo que yo estuve desarrollando durante la lectura. ¿Ya? Bien, con estas pistas, ¿ya?, y con esta pauta, es que nosotros ahora vamos a ir a nuestras lecturas. Aquí estamos en la clase número 11. En la clase número 11 de la página 60, usted solamente tiene que ir a este subtítulo, que dice claves del contexto, y tiene que leer estos 3 párrafos. También tiene que leer esta información que aparece al costado izquierdo. Bien, luego se va a la página 61, lee lo que dice acá, este título, las comparaciones, que le va a servir mucho después para trabajar en la clase 12, ¿ya? Y solamente esto usted lo responde de forma oral. No tiene que registrar en su cuaderno ya las respuestas de estas preguntas. Solamente lee lo que está acá y responde ya de forma mental o de forma oral, si es que está con algún familiar, y comparten esas preguntas. Después, la definición, ¿no es cierto?, de qué son las comparaciones y para qué nos sirven, ¿ya? Y ver, ¿no es cierto?, este dibujo que está acá y que nos hace ver cómo son las comparaciones cuando yo comparo una cosa con la otra, ¿ya? Y finalmente, aquí lo que llego, en qué tienen en común o cuáles son sus diferencias, ¿ya? Que eso es lo que uno compara. Bien,
Avanzamos entonces. Después, vamos a hacer lectura de las páginas 62, de las 62 a las 65. Comenzamos con este título. Y aquí dice texto 1. Yo lo señalé ahí para que usted lo recuerde, que esto corresponde al texto 1. El título, la procedencia. Si usted me pregunta, profesora, estas preguntas que están acá, ¿las tengo que responder en mi cuaderno? No necesariamente. Si usted lo quiere realizar de forma personal, lo puede hacer, pero no es necesario. Basta con que solamente usted lea las preguntas y mentalmente se las pueda responder o compartir en familia. Después de realizadas las lecturas de la página 62 a la 65, vamos con la actividad en el cuaderno. Dice, después de la lectura, registra la fecha en tu cuaderno, registra el objetivo, escribe el título del texto, ya, que es un mito, su procedencia, y va a registrar en su cuaderno el vocabulario que aparece, ¿no es cierto?, en las páginas 60, de las 62 a las 65, tanto en el costado izquierdo o derecho de la lectura. Yo les puse acá un ejemplo, ¿ya?, de lo que usted tiene que poner, vocabulario, y coloca la palabra, su significado, y así sucesivamente. Después, usted va a crear una oración con una palabra del vocabulario. Si este es el ejemplo, lo ideal es que usted no repita esta misma palabra. Puede utilizar una de estas tres, ¿ya? O si va a utilizar la palabra corretear, ¿ya?, que la oración sea distinta y no tenga registrado el mismo ejemplo, ¿ya? Porque recuerde que es una creación. Recuerda que la oración debe estar relacionada con lo leído, en el contexto, ¿ya? No podría ser que yo, de lo que leí de la noche del tatú, escriba un ejemplo con lo que estoy viendo pasar por la calle, ¿ya? Siempre la creación de la oración está relacionada con el texto. Bien. Después avanzamos a la página 66-67 y lo mismo acá. Estas preguntas yo me las hago de forma oral y las respondo de forma oral. No es necesario que las responda en su cuaderno. Texto número 2, título. Aquí es importante su procedencia, de dónde viene, autor, ya esa información es importante. Entonces, ¿qué lectura voy a hacer? De la página 66-67. Después que hice la lectura, voy, ¿no es cierto?, a la actividad. No es necesario que escriba nuevamente la fecha, ni tampoco el objetivo, porque ya lo realizó con el primer texto, ¿ya? Solamente acá usted deja un espacio, se salta un espacio y escribe el título de la leyenda inca y registra en su cuaderno el vocabulario con su significado. El vocabulario, ¿no es cierto?, vuelvo a reiterar, aparece en el costado izquierdo o derecho de su lectura, en caso de Mamiña. Y también recordar que la oración debe estar relacionada con lo leído, ¿ya? Recuerde que tiene que crear una oración. Bien. Vamos al texto número 3. Exactamente lo mismo, ¿ya? Páginas 68 y 69, texto 3. La leyenda del Pehuen. Autor, ¿cuál es el autor? ¿Por qué será anónimo? Yo también tengo que ir haciéndome esas preguntas. No está escrita porque es anónimo, pero usted más o menos tendría que estar deduciendo por qué es anónimo, pensando que es una leyenda, ¿ya? Y lo que vimos en las clases anteriores, las características de la leyenda. Después de escribir el título, registra el vocabulario que aparece en estas dos páginas, 68 y 69, y crea una oración. Usted escoge cuál es la palabra con la que quiere crear su oración. Bien. Vamos con el cuarto texto. Recuerde que esta clase corresponde a la clase número 11 y que es de lectura y vocabulario. ¿Ya? La clase 12 corresponde
a el desarrollo de otras actividades relacionadas con estas lecturas. Bien, voy a realizar la lectura de las páginas 70 a la 73, ¿ya? Esto no se registra, solamente es de forma oral, lo leo mentalmente, pienso en las respuestas, y si es que las tengo, si no las averiguo, y empiezo a hacer la lectura. Una vez que terminé la lectura de estas páginas de las 70 a las 73, realizo las actividades, ¿ya? En este caso, escribo el título de esta leyenda huilliche, registro en el cuaderno el vocabulario con su significado y creo además una oración con una palabra del vocabulario. Y recuerda nuevamente que la oración debe estar relacionada con lo leído en contexto. ¿Ya? Bien. Hemos terminado con la clase 11. ¿Ya? La clase 11 es que yo tengo que hacer lectura de esos 4 textos entre mitos y leyendas y escribir el vocabulario con su significado y además crear una oración que esté en el contexto, que esté en contexto con lo leído. Bien, vamos a comenzar la clase número 12. En la clase número 12, ¿ya? Usted va a desarrollar las habilidades lectoras. Y las habilidades lectoras, que como usted muy bien las recuerda, ya que son localizar, interpretar y relacionar y reflexionar, ¿ya? Las vamos a ir profundizando en esta presentación. Aquí quiero que me presten bastante atención. Usted tiene que hacer solamente lo que yo le estoy indicando en este video, ¿ya? Porque si no, se le va a hacer demasiado extenso. ¿Qué tengo que hacer acá? Primero, ubicarme en las páginas 74, ¿ya? Y 75. En la página 74 de su libro, ¿ya? Hay una información que está antes. Esa usted la ignora. Se concentra acá. ¿Dónde? Donde dice, completa en tu cuaderno una tabla como la siguiente. Este es un ejemplo. Por lo tanto, usted va a realizar esta misma tabla que está acá de forma horizontal en su cuaderno para que tenga más espacio, ¿ya? Y va a colocar en esta columna texto 1, texto 2, texto 3, texto 4. Título. Y para eso, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan cuando yo les colocaba una flechita? Ahí están los títulos. Y comienza con el título del texto 1, el título del texto 2, título del texto 3, título del texto 4. Y aquí, brevemente, por supuesto en su cuaderno usted va a dejar más espacio, ¿ya? Y aquí, brevemente, usted va a sintetizar de qué se trataba el texto que usted leyó en las primeras páginas, ¿ya? Del texto 1. Es importante señalar también que los personajes tienen nombre, no podría decir yo, quizás era una culebra, pero no sé, poner en contexto, ya, si es que era el 4, si es que había una niña, ¿cómo se llamaba la niña? Nombre, por favor, ya, las características de alguno de los personajes para reconocer a qué texto se refiere. ¿Ya? Eso es súper importante. No significa que usted aquí me va a hacer un resumen. Esto no es un resumen o copiarme un párrafo de la lectura, porque eso se nota inmediatamente. Con sus palabras, ya tiene que ser capaz de decir de qué se trataba el texto 1. Recomendación. Cuando yo hago una tabla, resulta mucho más fácil de que yo coloque texto 1, coloque el título, escriba de qué se trata y a continuación, ¿no es cierto?, con la regla recién ahí pueda dar término al texto 1, porque si no de repente queda la letra muy amontonada y no se logra leer, ¿ya? No se logra hacer la lectura de lo que usted escribió. Lo mismo, cuando termine de escribir de qué se trata el texto 2, ¿ya? Pasa recién al texto 3. Y lo mismo acá. Y así le va a quedar mucho más ordenado, porque cuando yo confecciono la tabla, muchas veces pasa que me falta espacio, ¿ya? Entonces la letra tiende
a comprimirse demasiado y no se logra leer bien. Ya. Una vez que yo desarrollé esto en mi cuaderno, ya, y lo tengo terminado, recién paso a este punto. Si no he terminado esto, no puedo empezar a responder estas preguntas, ¿ya? Bien, yo aquí destaqué que dice relacionar o interpretar información. Y ahí está una de las habilidades, ¿no es cierto?, que ustedes muy bien conocen. Relacionar. Y usted va a leer la pregunta y dice, ¿cuáles son las principales acciones del relato? Elabora un organizador gráfico que la registre. Ahora, profesora, ¿cómo un organizador gráfico? Pongo el título, ¿ya? Y empiezo a organizar las ideas. ¿Cuáles son las acciones que se desarrollaban, las más importantes? Puedo hacer un círculo, el título al centro, ¿ya? Y acciones que yo vaya dando así como unas flechitas y después las encierro en un círculo o en un cuadrado. Y ahí voy haciendo mi propio organizador gráfico. Bien. Después, ¿qué importancia tiene el descubrimiento de Cochipí? ¿Cómo modifica la vida de su pueblo? Y ahí usted responde en su cuaderno. Enseguida pasa al texto 2, lee atentamente el siguiente fragmento. ¿Cuál es la expresión destacada? ¿Por qué la laguna recibe el nombre de Mamiña? Explica cómo se origina su nombre. Si yo no entiendo, quiere decir que yo voy a tener que volver al texto número 2, ¿ya? Para responder a esta pregunta, ¿ya? Bien. En el texto 3 dice, al inicio del relato, ¿por qué los pehuenches no comían piñones? Entonces, ahí usted cuando vuelva al texto se va a dar cuenta si realizó alguna estrategia de comprensión lectora. Usted tendría que, cuando estaba enfrentado a esta lectura, tendría que haber destacado algo que le ayudara a responder esta pregunta. Por eso es que es importante. Palabras claves, cosas que me llaman la atención, irme adelantando, capaz que me pregunten por esto. Ya es importante que esas competencias las vaya desarrollando de forma autónoma, ¿ya? Bien, después lo mismo con la pregunta 7, dice, realiza una recreación del final del relato mediante un dibujo, un collage o una expresión artística. Esto es libre, ¿ya? Aquí usted puede hacer el dibujo, un collage o una expresión, ¿ya? Con el final del relato. Entonces, usted se va al desenlace de este texto. Solamente el texto 3. Recuerde que cada texto tiene diferentes actividades. No todas las actividades son iguales para uno o para otro. ¿Bien? Y por último, en el texto 3 dice, explica el significado del término pehuenche. Para esto ten en cuenta lo leído y observa el siguiente ejemplo. ¿Ya? Entonces, Mapu más che, gente de tierra. ¿Qué será pehuenche? Nos podemos ayudar, ¿no es cierto?, con Google y buscar también las respuestas. Y las escribimos ahí. Vamos al texto 4 y en el texto 4 nos piden que tenemos que desarrollar esta habilidad que es de reflexionar. Se dan cuenta que hemos pasado por todas las habilidades. Este recuadro que está acá, que es la tabla, esta tabla no es más que localizar información. ¿De qué trata el texto? Y es como que yo voy al texto y después con mis propias palabras puedo ir diciendo de qué se trata, ¿ya? Con las pistas. Después tenemos las otras habilidades que son relacionar e interpretar y por último estamos en las últimas de las habilidades y también una de las más importantes que es la opinión de ustedes. Dice acá, lee atentamente la siguiente cita, ahí está entre comillas, ¿ya? Porque fue otra persona la que lo dijo, ¿ya? Usted lo lee y después le preguntan, ¿estás de acuerdo con esta cita? Fundamenta tu respuesta. Para ello explica 2 creencias o costumbres del pueblo huilliche que se presentan en el relato. Por lo tanto, yo tendría que haber hecho una lectura bien profunda
en todos mis textos, texto 1, texto 2, texto 3, texto 4. Niños, aquí dice 2 clases. Eso no significa que yo en 2 días esto lo tengo que tener terminado. Yo puedo ir separando mis clases. Estoy enfrentado a 4 textos. Quizás un día voy a leer 2 textos, tomaré apuntes, dejaré unos apósitos ahí con cosas que me llamaron la atención, dejaré unos papelitos, ya, con un recordatorio, destacaré en el texto, después otro día puedo leer otros 2 textos, o finalmente puedo decir, voy a destinar la semana para leer un texto, uno en la mañana, otro en la tarde, uno cada día. Lo importante es que puedas realizar una lectura a conciencia y en profundidad, ¿ya? No puedes decir, ya me voy a ir al tiro a esta parte del desarrollo, pero no voy a comprender nada, ni voy a poder desarrollar las actividades a conciencia, ¿ya? Entonces, vuelvo a reiterar, estas clases que dice clase 11 y clase 12 no significa que la haces en 2 días. Significa que tú dispones prácticamente de una semana para que puedas distribuir todas estas actividades para que puedan ser bien desarrolladas. ¿Ya? Es muy interesante. Si tienen dudas, si tienen preguntas, ¿ya? Con respecto a lo que significa un organizador gráfico, ¿ya? Cómo registrarlo, y eso no lo pude hacer porque no lo entendí, bien, no te preocupes. Próximas clases estaremos profundizando en lo que son los organizadores gráficos, ¿ya? Pero intenta hacerlo y después, ¿no es cierto?, lo podemos comprobar, cómo nos resultó. Bien, niños, se ha hecho un excelente trabajo, ¿ya? No pierdas el gusto de leer. Encántate con la lectura. Descubre que en cada párrafo, en cada oración, hay un mundo que lo único que busca, ¿ya?, es ampliar tus conocimientos. Así que felicitaciones y hemos terminado la clase 11 y 12. Nos vemos en una próxima. Adiós, niñas.